Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un asa. Vamos a ver cómo hacer un asa largo. Este asa tiene alrededor de 110 centímetros. Y otro asa es corto, tiene alrededor de 24 centímetros. Los dos asas voy a utilizar para el bolso que hemos visto en el video anterior. Cómo hacer este bolso podéis ver el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Para hacer los asas voy a utilizar el mismo hilo que he utilizado para hacer el bolso. El hilo tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y para hacer el asa he utilizado un ganchillo de 3 milímetros y medio. Vamos a necesitar también mosquetones y para el asa corto también un poquito de relleno. Primero vamos a hacer el asa largo. Dejamos el extremo un poquito largo, formamos el primer punto, hacemos 2 puntos de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos otros 2 puntos de cadeneta, en total tenemos 4 puntos de cadeneta. Ahora, en el primer punto de la cadeneta hacemos un punto bajo. Y subimos un punto de cadeneta. Ahora, giramos la labor. Vamos a hacer un punto bajo en el punto donde tenemos el marcador. Sacamos el marcador y aquí también hacemos primero un punto bajo y una cadeneta. Giramos la labor. Ahora buscamos 2 hebras que tenemos juntas en el borde. Introducimos el ganchillo desde dentro de la labor hacia afuera. Pasamos por las 2 hebras. Una y 2. Y aquí hacemos primero un punto bajo y después una cadeneta. Otra vez giramos la labor. La labor tenemos que girar siempre en el mismo sentido. Y aquí también tenemos que buscar las 2 hebras que tenemos juntas en el borde, desde dentro hacia afuera. Hacemos una cadeneta, un punto bajo y una cadeneta. Giramos la labor y otra vez buscamos las 2 hebras. Hacemos un punto bajo, una cadeneta, giramos la labor, otra vez tejemos un punto bajo y una cadeneta. Un punto bajo, una cadeneta. Esta parte ya vamos a repetir durante toda la labor. Un punto bajo, una cadeneta. Continuamos de esta manera hasta llegar al largo deseado. Para un asa largo cruzado tenemos que hacer alrededor de 110 centímetros.
un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo y una cadeneta, un punto bajo y una cadeneta. Llegamos al largo deseado, hacemos un punto bajo, una cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. El hilo también dejamos un poquito largo. Ahora aquí vamos a colocar los mosquetones, así que pasamos el asa atravesando el mosquetón. Y ahora enhebramos una aguja y cosemos el mosquetón. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Y aquí ya tenemos el asa largo. Ahora vamos a ver cómo hacer un asa corto. Formamos el primer punto. Hacemos 10 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sin cerrar las vueltas. En la primera vuelta vamos a tejer 10 puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar en punto fantasía, es el mismo punto que hemos hecho el bolso. Tejemos 2 puntos bajos juntos, empezamos en el punto anterior, sacamos el hilo, ahora sacamos otro hilo en el punto siguiente y tejemos todos los puntos juntos. Y repetimos, empezamos en el punto anterior, sacamos un hilo, ahora sacamos un hilo en el punto siguiente, cerramos los puntos. Empezamos en el punto anterior, sacamos un hilo en el punto siguiente y cerramos. Sacamos el hilo en el punto anterior, sacamos un punto en el punto siguiente y cerramos. Es importante empezar en el punto anterior. Aquí no hace falta marcar el empiece de la vuelta porque vamos a trabajar alrededor durante unos 25 centímetros. Siempre haciendo lo mismo.
un punto en el punto anterior, un punto en el punto siguiente y cerramos los 3 puntos juntos. Llegamos al largo deseado, hacemos un punto deslizado, una cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora con el mismo color de hilo formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, hacemos 10 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Ahora esta pieza vamos a unir con el asa y aquí también vamos a colocar un mosquetón. Tenemos la misma cantidad de puntos en las dos piezas. Vamos a tejer una vuelta más en punto bajo. Entonces colocamos las dos piezas, todos estos extremos tenemos que esconder dentro. El punto vamos a sacar por la parte del asa. Aquí lo sacamos hacia afuera. Y ahora subimos un punto de cadeneta y primero tejemos 5 puntos bajos, uniendo las dos piezas. Uno. Dos. Tres. 4, 5. Ahora vamos a colocar el mosquetón. Y continuamos. Uno, dos, tres,
4, y 5. Cortamos el hilo un poquito largo, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Escondemos el hilo dentro de la vuelta. Y ahora por el otro lado hacemos lo mismo. Antes de colocar la tapa con el mosquetón, rellenamos el asa. Y así queda el asa corto. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.